primero quiero agradecer a las profesoras del comité por su apoyo, por su paciencia, por la guía que también me brindaron durante este proceso de doctorado. A la profesora Eva también quiero agradecerle enormemente su confianza y su apoyo durante este proceso, que sin ella también no hubiera sido posible. Entonces, se lo agradezco mucho, profesora. También le agradezco a mis papás su apoyo, a mi pareja, por todo su apoyo, por toda su paciencia también, por estos procesos académicos. Y bueno, espero compartirles un buen trabajo también para todos ustedes. Muchas gracias. La investigación tiene por nombre Activismos feministas en América Latina frente a la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19. Y la estructura de la tesis tiene 7 capítulos: la introducción, sus conclusiones, la bibliografía, un anexo con las referencias de casos de violencia y leyes implementadas, y un anexo también con el guión de entrevista. Me parecía importante también compartir estos datos en este texto. Y voy a seguir también esta narrativa de esta gran tesis en extensión, que también me parece importante ir contando, ir narrando cómo fue que llegó a estos resultados. Y bueno, la investigación parte de la pregunta de qué manera las mujeres artistas y activistas feministas construyen estrategias y acciones preventivas digitales frente a la exacerbación de la violencia de género en América Latina en tiempos de COVID-19, partir de la hipótesis que a partir de la violencia, y más bien a partir de las declaratorias de emergencia sanitaria, es que las compañeras, comienzan a reconfigurar sus prácticas creativas y sus formas de organización política, van a generar nuevas estrategias de acción y estrategias discursivas a partir de la reapropiación, la erupción de las plataformas sociodigitales, las calles como espacios. Bueno, crearon también en este proceso nuevos sentidos sobre el arte, estilos individuales, y dieron cuenta de una serie de problemáticas que estaban aconteciendo también en este momento de crisis. Considero que a partir de este momento también propusieron otro tipo de rupturas a los cánones y estéticas hegemónicas, y que lo transfirieron también a partir de estas formas de representación y autorrepresentación que vamos a ver más adelante. Los objetivos fueron indagar en el impacto de la pandemia en las movilizaciones artístico-feministas y en la exacerbación de la violencia de género, en registrar la construcción de una nueva movilización artística feminista en el siglo XXI, que también ya tenía tiempo configurándose, como vamos a ver más adelante, visibilizar, registrar y analizar las estrategias y acciones de las mujeres activistas que generan en un nuevo contexto de distanciamiento social y confinamiento, que corresponde a estas reformulaciones. También registrar estos nuevos sentidos que están configurando sobre el arte y el activismo. El primer capítulo corresponde al contexto de la investigación. También me parece importante partir desde ahí, porque estamos hablando de la pandemia, un momento coyuntural que cambia drásticamente la vida social y, bueno, bastantes ámbitos de la vida social. Entonces, me pareció importante compartir que el tema de la violencia contra las mujeres y su exacerbación durante este proceso también tiene que ver con este proceso histórico de un problema que ha existido. Entonces, por eso parto de considerar el patriarcado también como una peste. Este texto de María Eugenia Mesa, perdón que se cambie un poquito la presentación, de María Eugenia Mesa, cuando habla de la violencia contra las mujeres como una peste de siglos, hace referencia también a la gravedad de esta problemática. Ella lo plantea desde los años 90 y estamos ya en este siglo en donde el aumento ha sido considerable. Me parece también que una clave para denominar esta problemática como una peste, pues se anudaba con la pandemia. Estamos hablando de un momento de una enfermedad, de condiciones también de salud que se agravaba, también otros problemas existentes dentro de la latinoamericana, y que en este caso era importante nombrarlo como parte de esa gravedad. Por otro lado, y que también lo he nombrado en distintos momentos, es que América Latina se considera como la región más peligrosa en el mundo fuera de un contexto de guerra, y lo vuelvo a mencionar porque también después de la pandemia, este retroceso que hubo en el acceso a la justicia, en el acceso a derechos,
que también marca de que la violencia siga aumentando. Entonces, por otro lado, considero que es importante situar que la violencia se encuentra en un entramado complejo de condiciones contextuales. No solamente es la violencia contra la mujer, sino que se implica también en relaciones de poder dentro de los propios países. Estamos hablando de formas de represión, de extractivismo, de disputa. Entonces también se imbrica dentro de estas otras condiciones. Por otro lado, era importante mencionar que el siglo XX y el siglo XXI es uno de los más importantes para las mujeres porque es en donde también se empiezan a implementar distintas leyes. Se implementan muchos cambios importantes de acceso a la justicia para las mujeres que ha sido resultado de las propias movilizaciones. No ha sido por voluntad política, sino que ha sido también resultado de esta presión que ejercen las compañeras feministas, compañeras que también no se nombran feministas, para que este marco jurídico pueda ampliarse. Por lo tanto, también se muestra en esta investigación que es importante mostrar estos logros y además compartir que a pesar de estos logros seguimos con distintos obstáculos que impiden ese acceso total a la justicia y, por lo tanto, la erradicación de la violencia. ¿Cuáles son esos obstáculos? Tiene que ver con la disparidad de los datos. Sigue existiendo esa falta de voluntad política de denunciar, de reconocer los delitos, de nombrar también estadísticas reales que hagan estos conteos. También nos enfrentamos a la impunidad, a la revictimización también de las víctimas de desaparición, a las víctimas de cualquier otro tipo de violencia. Entonces, esos obstáculos siguen presentes, siguen también marcando trabas importantes en ese acceso a la justicia, y es aquí en donde las movilizaciones feministas no han dejado de trabajar. Han generado esos observatorios de la sociedad civil que hacen también un seguimiento cualitativo y cuantitativo de los casos de violencia, eso también es importante tomarlo en cuenta, que también pues son dispares y son más reales frente a las estadísticas de los gobiernos. Y bueno, para esta investigación fue importante también compartir una cronología de estos casos de violencia, que también podrían salir muchísimos textos sobre esto, que vayan contando y vayan narrando las experiencias de estos casos. Estos son tan solo algunos, pero también pareció importante compartirlos en la investigación, justo porque muchos de ellos, a partir del acompañamiento con otras compañeras, es que logran tener una incidencia jurídica, como lo hemos visto en algunas de las leyes. Esto me permitió acercarme también a las leyes, reconocer cuáles son esos vacíos, las similitudes en cuanto a las formas de violencia que se reconocen y que también es relevante nombrarlo, porque si no se reconoce dentro de esas estructuras, por lo tanto no hay acceso. No hay un castigo tal cual de esas formas de violencia. Y es en donde encuentro estos sesgos o estos vacíos que se necesita seguir trabajando. También sigo con esta parte de las movilizaciones feministas, que es en donde enmarco a los activismos, justo porque es en este siglo en el que las movilizaciones también van a tener nuevas transformaciones, se van a volver más masivas, van a retomar los medios o estas plataformas sociodigitales desde otras estrategias también de acción colectiva. Va a ser más intergeneracional, podemos encontrar colectivos de compañeras que son más jóvenes y que las nombro como más incendiarias, que están haciendo los paros, que están tomando las calles, y entre estas distintas acciones que se están generando, también surgen las protestas creativas, que es en donde nace también este activismo feminista. En estas protestas creativas, siempre también lo nombro porque me parece un caso muy, muy importante, que es el performance de un violador en tu camino por las tesis de Chile, también un parteaguas dentro del arte político y dentro del arte feminista. En América Latina, el nombrar también a los agresores se sitúa en un momento de estallido social, es decir, también se imbrica dentro de otras múltiples luchas que estaban surgiendo en Chile. Y por otro lado, el caso tan especial que es la iconoclasia feminista, que también en México fue todo un boom, de muchos prejuicios, de mucha violencia hacia las compañeras feministas, y que es también desde donde surgen estos principios del activismo feminista. Y surge esa identidad colectiva del fuimos todas.
La pandemia llega como un detonante también y de la exacerbación de múltiples problemáticas que existían en la región. Se implementaron medidas especiales que también fueron, que impactaron de manera diferenciada en la vida de las mujeres, como fue la cuarentena, el distanciamiento social y el toque de queda. Este impacto también llevó a las mujeres a convivir con sus agresores todo el tiempo, los 7 días de la semana, las 24 horas, y esta convivencia también las colocó en una situación de gravedad. Aumentaron las denuncias de violencia, aumentaron estas denuncias, más bien las solicitudes de ayuda. Muchos de los albergues también en los que las mujeres estaban buscando refugio, aumentaron también su capacidad. Muchos de ellos estaban trabajando sin recursos, casi más allá del 100% de su capacidad. Entonces, este momento sí fue un momento muy crítico también para las mujeres. Aumentaron también los feminicidios o los femicidios, como se llaman en cada uno de estos países, y que realmente no hubo una respuesta en el momento en el que se estaba generando la crisis. También fue importante en esta investigación retomar cuáles fueron esos casos de violencia, nuevamente este impacto legal, pero también cuál fue la atención que se dio a esta violencia por parte de los estados. Entonces, encontrábamos que si bien se implementaron los teléfonos, se implementaron correos, se implementaron aplicaciones, ¿qué pasa cuando la comunicación es interrumpida por parte de los agresores? No todas las mujeres tenían acceso y eso también tiene que ver con esta brecha generacional, con esta brecha más bien de género al acceso de estos dispositivos, al acceso a Internet. Entonces, estas medidas se convirtieron o fueron ilimitadas, insuficientes y tardías. Frente a ello, se implementaron también acciones desde las propias compañeras feministas. La pandemia, si bien en algún momento redujo muchas redes de apoyo, las compañeras buscaron también generar estas nuevas redes de apoyo a pesar del contexto y en el contexto. Entonces, por un lado, estas acciones colectivas visibilizaron el aumento de la violencia y nuevamente, recordando al texto de María Eugenia sobre la peste, pues también aquí se nombró a la violencia como otra pandemia, como esta pandemia silenciosa y que sigue presente. No, esta pandemia no terminó, la violencia contra las mujeres sigue presente. También generaron herramientas de investigación muy importantes, como Conectas o Violentadas en Cuarentena, que también hicieron un seguimiento cualitativo y cuantitativo de los casos. También hicieron acompañamiento legal a las compañeras, las ayudaron en muchos casos. Entonces, todos estos procesos también son parte de las acciones colectivas que implementaron las compañeras. Y también dentro del arte, en esa reformulación de salir de las calles para regresar a las casas, generaron otras herramientas, como fueron estos fanzines, y también en algunos casos, como está el caso de Alejandra, realizaron retratos de mujeres de víctimas de feminicidio, también como un conteo alternativo a los que estaban dando los gobiernos. Todo esto, toda esta observación también del contexto me permitió llegar al trabajo de 39 creadores. ¿Cuáles son estas gafas desde donde estoy observando el trabajo de estas compañeras? Bueno, lo hago desde un diálogo entre la antropología semiótica y la antropología feminista, y también desde la epistemología feminista, partiendo desde esta teoría del conocimiento que busca entender cómo y qué se puede conocer, criticar estas interpretaciones universales, criticar la neutralidad de las ciencias, también para plantearlo desde un conocimiento situado, que es este conocimiento encarnado, este lugar desde donde conocemos, observamos, desde donde también me acerco, y desde donde también están creando las compañeras este conocimiento situado para ambos. Y desde el otro lado también planteo este acercamiento, un primer acercamiento a los feminismos descoloniales. Eso también en América Latina hay muchísimas propuestas feministas, entonces también era importante partir desde esta otra mirada que cuestiona las ciencias también desde esa mirada etnocéntrica, androcéntrica, y reconocer que no solo somos un cuerpo de género, sino también un cuerpo racializado,
un cuerpo en lo que también las compañeras nombran como oprimido, explotado por un montón o por muchos sistemas de opresión. Y por otro lado, la antropología semiótica me permite acercar también a las compañeras para comprender, bueno, cuáles son estos procesos, estas prácticas artístico-políticas que están generando a partir de distintos lenguajes y cómo estas interacciones construyen el mundo y buscan transformarlo también a partir de él. La antropología semiótica es una perspectiva interdisciplinaria que nos da muchos elementos para poder comprender estos sistemas entre sociedad, lenguaje y sentidos, y algunos de los conceptos también teóricos que me acercan a esta investigación es el concepto de semiósfera, también entender al activismo como un gran sistema, como un universo de sentidos que en este contexto regional pues está generando interacciones y transformaciones. Es una movilización articulada y conectada. Por otro lado, también retomo el tema o el concepto de identidad y después de identidad colectiva, movilización social y acción colectiva, y también las redes y comunidades virtuales, que son estos espacios en los que no se consume, sino que se busca construir conocimiento. Y aquí sí también quiero compartir que en la tesis incorporo estas discusiones que hay sobre la violencia contra las mujeres, también planteando que a partir de una tríada que es la violencia sistémica, la violencia subjetiva y la violencia simbólica, que es a partir de la cual también desde los lenguajes creativos o desde los lenguajes artísticos es que las compañeras buscan transgredir. Un poquito más rápido porque así me tardo una hora. En el recorrido metodológico, en el acercamiento también fue desde la etnografía digital, entendiendo que bueno, lo digital atraviesa la cotidianidad de la vida y era importante también reconocerlo, y los cambios que trajo la pandemia para esta investigación, que se planteó desde el inicio presencial y que también pasamos a lo digital. Entonces, bueno, esto permitió que pudiera observar esta complejidad de lo digital. Me acerqué también como puntos nodales a estos catálogos, a festivales internacionales de mujeres, a los perfiles colectivos y también a la investigación desde la web. Y es por eso que llegó al trabajo de 39 compañeras, que bueno, no puedo nombrarlas a todas, pero que están también en este mapa de 10 países de América Latina. Y en este se construyó un acervo de más de 600 obras. En esta observación se realizaron 36 entrevistas y de allí se pudieron generar también elementos importantes o estos hallazgos como fue la creación de una agenda artístico-política y después el inventario de recursos semióticos. En el capítulo 4 trabajo también con la reconstrucción de las trayectorias artístico-políticas de las compañeras, entendiendo que las trayectorias son estas transiciones que realizan las compañeras desde lo temporal, lo espacial, lo político, también cuáles son estos desplazamientos que hacen hacia los feminismos, hacia lo antipatriarcal, cuáles fueron esos acercamientos. Y bueno, me ayudé muchísimo de una herramienta que son los parecidos de familia. Y soy la señora de las tablas. Entonces también, bueno, a partir de los parecidos de familia, pude ir encontrando cuáles eran estos elementos claves en los que confluyen las compañeras y en los que también se puede reconocer como rasgos distintivos de los activismos, de las activistas feministas o de las creadoras feministas, y que también las lleva después a encontrarse con otras, en donde comparten experiencias, donde comparten posturas políticas. Entonces, bueno, esta es una de las muchas tablitas que vienen en la investigación. Y bueno, entre estos elementos que me parece importante nombrar rápidamente, es que en estas trayectorias para ellas fue importante marcar este acercamiento al arte como un momento crucial en su experiencia, cómo desarrollaron también su aprendizaje a partir del impulso de las mujeres de su familia, su gran mayoría, y las mujeres también, ya sean maestras, otras amigas que en lo cotidiano también las están invitando a crear. También pude encontrarme
hay un hallazgo muy importante, es un hallazgo realmente importante, que tiene que ver cómo se conciben o cómo construyen sus identidades artístico-políticas a partir no solo de sus seudónimos, sino de reconocerse como autoras, de reconocerse como creadoras, y de ahí de retomar el llamarse muralistas feministas, el llamarse mujer quiché ilustradora, por ejemplo, ¿no? Están todo el tiempo también haciendo estas reformulaciones en las formas en las que se nombran y que es también importante en la construcción de sus identidades. Y bueno, el que siempre también cuento de cómo esas reformulaciones son importantes frente a formas peyorativas en las que las están nombrando. Y el caso que también siempre les comento es sobre las compañeras en Bolivia que les llaman limpiapinceles, ¿no? Entonces, frente a estas, ya no son creadoras, no son pintoras, no son muralistas, sino que son limpiapinceles. Y en algunos casos también se sexualiza su participación y son las groupies, las novias de, la esposa de, la perseguidora de tal, ¿no? De tal muralista, de tal grafitero. Entonces, para ellas era importante renombrarse desde otro lugar, también como una estrategia discursiva. En esta trayectoria, nuevamente también hay un interés por generar, o más bien por conocer a las antecesoras de sus propias disciplinas y también de reconocer a las creadoras contemporáneas. Otro elemento importante que encuentro es que su trayectoria también está atravesada por la violencia. En muchos casos, ellas han vivido esas violencias dentro de sus familias, dentro del ámbito artístico, dentro de las instituciones artísticas, y frente a ello es que también empiezan a reflexionar y a generar y a retomar más bien la violencia contra las mujeres como un eje principal dentro de sus propias práctica artístico-políticas. No es gratis que estén retomando este tema como un eje nodal de su práctica, sino que también viene de estas experiencias propias, de reconocer la violencia de sus propios contextos y de reconocerlo también de experiencias cercanas a ellas. Durante la pandemia también se enfrentaron a distintas condiciones, tanto de represión estatal con estas medidas que se implementaron, las que ya existían también en casos de conflictos políticos, como pasaba en Honduras, como estaba pasando también en Bolivia. Y por otro lado, también se recrudeció su participación artística, su espacio laboral. Las calles ya no son este espacio seguro, o más bien este espacio en el que podían laborar, sino que tienen que regresar a las casas. Y eso también planteó para ellas este momento de crisis, de bloqueos, de ansiedad, compañeras que incluso pues, se desmayaron también porque ese peligro que implicaba salir a las calles a pintar por algún encargo y regresar con el virus y también contagiar a sus familias. Entonces este proceso también fue importante de nombrarlo dentro de sus propias trayectorias, y a grandes rasgos considero que son estos elementos relevantes y momentos coyunturales que también les van a permitir generar redes. Y finalmente, bueno, en el capítulo 5, me parece también importante nombrar que este activismo tiene sus raíces en distintas expresiones artísticas a partir de las reflexiones que hacen las compañeras, se acercan a las distintas expresiones del muralismo latinoamericano, de los muralismos latinoamericanos, se acercan al naif como en esta ruptura, también para los cánones, como en esta imagen que les comparto, ¿no? Esta idea de no tener proporción en los cuerpos, ¿no? También fue como de este canon de la belleza, ¿no? Está bien proporcionado, también desde ciertos elementos, ¿no? También hay un acercamiento al surrealismo, al graffiti, al retrato y al autorretrato, también como elementos clave del activismo feminista, de ya no estos retratos que tienen una tradición latinoamericana de pintar a quien detenta el poder, sino ahora pintarnos entre nosotras, o bueno, su idea, pintarse entre ellas, pintar a las otras también desde la dignidad y desde otras propuestas. Y bueno, aquí están también que esta trayectoria y estas influencias, pues también van a generar lo que considero que son los principios o las reflexiones que configuran el activismo feminista. En este caso, bueno, que las mujeres pinten, sal a pintar. Ese es como uno de los principales principios del activismo, que las mujeres salgan a las calles, que tomen el pincel, que tomen
la tableta de las herramientas cercanas también a ellas, que puedan hacerse de esas herramientas. También apuestan por la representación de sus experiencias, no desde una mirada masculina, sino también desde su propia visión, ¿no? Desde la maternidad, no desde la bondad y desde otros discursos hegemónicos, sino desde ellas y sus propios procesos. Hablan de la libertad creativa, buscan acompañar luchas, buscan socializar el arte, entre algunas de estas. Y uno que me gustaría también nombrar es tomar este espacio público para quienes sí salieron también durante este momento de crisis y quienes lo han seguido retomando, de generar espacios de memoria. O sea, también para ellas era importante que en los lugares en los que fueron asesinadas las compañeras también se convirtieran en espacios de memoria, en espacios de duelo, ¿no? Entonces también, y bueno, acá lo pongo también como en estos lugares respetuosos para la expresión del trauma, ¿no? Otra forma de memoria muy distinta a los medios de comunicación y muy distinta también a la figura estatal del número, ¿no? Marcar aquí los rostros y los nombres. Y finalmente, bueno, no finalmente, ¿verdad? Es enorme. Un poco medio finalmente. Ok. Bueno, encontré también al tejer la información de las compañeras, sus intereses, los temas, encontraba que hay preocupaciones comunes que es esta agenda, lo que yo considero como una agenda artístico-política, que se configura no solo de piezas artísticas, sino también de acciones de acompañamiento como marchas, talleres, entrevistas que hacen, la generación de redes, de encuentros entre mujeres, conversatorios, etcétera. Entonces aquí, sí, aquí está. Es un marco de preocupaciones comunes, también es una agenda polifónica que también se teje desde las voces de todos. Considero que es una agenda propia y que también representa un balance de la continuidad y también de las rupturas y de nuevas reflexiones. También lo que marcó la pandemia para hablar de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Durante este proceso. Y lo que considero también como un hallazgo importante de la investigación es que el activismo feminista va a buscar construir otros sentidos también, buscar romper con estas formas de representación de la violencia también desde el arte. El arte y la violencia, en el caso latinoamericano, ha estado vinculado muy fuertemente y bueno, la red Conceptualismos del Sur hace un trabajo impresionante también de reconocer estos dispositivos de memoria que también vienen en la tesis, de la fotografía, de la silueta, del color rojo, de los cuerpos descarnados. Entonces las compañeras buscan a partir de otros recursos semióticos configurar estos otros sentidos. ¿Cuáles son estos recursos semióticos? ¿Cuál es este vocabulario multimodal? Bueno, a partir de aquellos que tienen que ver con la construcción de su identidad, quién es la autora, cómo se autodenominan, el tiempo, el espacio, quiénes son los aliados, los agresores, otros interlocutores, cómo representan a las propias actoras de sus obras, y esto me parecía también algo fantástico y de ruptura frente a los cánones del arte, de no representar estas posturas de pasividad, de tristeza o de inferioridad con lo que también se ha representado a las mujeres, sino a partir de la lucha, a partir de la defensa, del grito, también hablar del dolor, de la rabia, de la indignación como emociones importantes de plasmar en estos nuevos sentidos. También estos recursos que están vinculados al tiempo y al espacio, y aquí nombraba el tema de los cuerpos parlantes, de cómo llevar la lucha dentro de las propias piezas artísticas que ellas estaban creando, pero que también eran necesarias en el contexto, como el uso de las mascarillas, bueno, acá les llamaban bozales de humano en Bolivia. Entonces también cómo fueron intervenidos y llevando también la lucha para quienes no podían salir a pintar, ¿no? Esa era otra manera también de intervenir. Y bueno, finalmente había otro, aquí está, que son los recursos semióticos de movilización social y que tienen que ver con los feminismos, también cómo el color o las paletas de colores se incorporan como parte de sus piezas artísticas, el morado feminista, el verde abortero, esta gama diversa de los colores de piel, las banderas, las consignas, las canciones, los hashtags, o como Yomar Rovira lo llama como femitags.
que también no es el tag, etiquetar y ya, sino también cómo generas comunidades afectivas en las redes, cómo generas también archivos digitales de las luchas, cómo también el hashtag es un extensor, el identificador de estas movilizaciones. Y todo esto que les he compartido es un vocabulario multimodal que nombro como arsenal feminista, y lo retomo también de la red Conceptualismos del Sur cuando hablan del arsenal como este arsenal, pero aquí no son armas, sino que aquí son señales o dispositivos de la memoria que se activan en momentos también políticos. Entonces, este conjunto de señales o recursos semióticos feministas también se activan y también tienen que ver con la creación colectiva de resistencia, de denuncia. Se utilizan, se reutilizan, se traen de las memorias teóricas y políticas también en estos conocimientos que están creando desde otros lenguajes, se traslada a estos lenguajes también académicos. Y bueno, también otro elemento clave es que son de uso y de apropiación para todas. No, muy diferente a otras acciones políticas en las que hay una apropiación de mi pieza y es mi pieza y nadie la puede tocar. Aquí no, estos dispositivos son para todas y que lo puedan utilizar en sus distintas expresiones. Y para concluir, considero que durante la pandemia y estas reformulaciones sí están generando, abriendo un camino para un nuevo movimiento artístico político común, que es el activismo feminista, que es también este movimiento que articula una gama plural de prácticas artístico-políticas que van a estar frente o luchando contra diferentes sistemas de opresión y violencias estructurales, y también lo están haciendo desde la reapropiación del uso del espacio público, del digital y de toda esta gama de la tecnología. Buscando la transformación. Y listo. Gracias. Gracias.